para hacer un breve repaso de lo que ya vimos y ya meternos de lleno en lo que son estrictamente los procedimientos. Si querés vamos pasando, Mili, la primera parte del repaso. Esta es la estructura de la capacitación. Hoy vamos a ver lo que es el módulo 2. En la clase pasada vimos brevemente lo que es el marco normativo, el operativo, el legal y las reglas comunes que son para todos los procedimientos. Ahí, si se acuerdan, lo más importante que vimos es la tríada documental. ¿Se acuerdan cuál era la tríada? ¿Cuáles son las tres cosas que tenemos que verificar? El plazo. Antes del plazo. Ahora vamos a ir al plazo para determinar el procedimiento. Pero antes de ver qué procedimiento voy a aplicar, yo tengo que fijarme tres cosas. Una, un papel fundamental, el certificado médico de defunción. ¿Tengo certificado médico de defunción? Sí. Si no, no puedo seguir. Digamos. Si no tengo certificado médico, no puedo seguir. ¿Qué otro papel le voy a pedir? Yo tengo que ver quién es el declarante. Entonces yo le voy a pedir qué cosa al declarante. El documento, la documentación identificatoria del declarante. O sea, tenemos el certificado médico, la acreditación de identidad del declarante, y qué otra cosa más tenemos que ver. El DNI del fallecido, o ante la falta del DNI, dos testigos para completar el formulario 25. Entonces acuérdense esos tres. Yo antes de ver qué procedimiento voy a aplicar, yo tengo que ver si tengo acreditada la identidad del fallecido, la identidad del declarante y el certificado médico. Si no, ni me gasto en ver qué procedimiento puedo aplicar. Ahora entramos al módulo 2, que es lo que va a ser la clase de hoy, que va a ser los procesos de inscripción, el procedimiento ordinario y en realidad también acá tenemos los procedimientos especiales de inscripción. ¿Voy directamente al módulo o seguimos con repaso? Si querés hacer un breve repaso, pasemos. Bueno, acá vemos lo que era el marco normativo, el Código Civil, la Ley Nacional 26413 y el manual del procedimiento. Respecto a esto, dijimos que en el manual nosotros pretendemos condensar todo lo que es normativo. Cuestión de que el oficial público, si se apega a lo que dice el manual del procedimiento, sabe que ya está cumpliendo lo que dice la ley y lo que dice el código. Hacemos. Pasemos a este objetivo, que es justamente declarar, son las reglas claras. El ámbito de aplicación y de alcance, ¿qué dijimos? Que la competencia material de quien es estrictamente el registro civil y la territorial, ¿de qué oficina corresponde? El lugar del fallecimiento va a determinar la competencia territorial, es decir, quién es la oficina competente. Pasemos las responsabilidades. Bueno, dijimos cuál era la responsabilidad de la subsecretaría, del departamento y de cada oficina, y vimos qué es lo que le corresponde a cada uno. Ahí hablamos de la tríada, que es lo que hablamos recién, que son las tres cosas a las que tenemos que estar pendientes. Pasemos. Los sujetos intervinientes, ya lo vimos, que es el médico que declara y quién certifica y quién es el que declara. Pasemos. Los errores comunes del certificado médico de defunción también lo vimos, que es lo que tenemos que estar atentos. Ahí hay un aporte que nos hizo la compañera Gisela, que si bien, acuérdense, nosotros hicimos después una circular justamente pidiendo que presten atención a los certificados médicos. No se olviden que después los certificados médicos vienen acá a la oficina de estadística para elaborar las estadísticas y se han detectado casos donde lo que remiten y con lo que labraron el acta termina siendo una fotocopia, o sea, no es el certificado médico original, sino una fotocopia. El formulario puede ser fotocopia, sí. Lo que no puede ser fotocopia es la firma y sello del médico y de la autoridad sanitaria. Entonces, eso siempre tengan ojo de que el certificado médico tiene que ser sí o sí el original. Bueno, después vimos obviamente la documentación identificatoria del declarante del fallecido, que eso también lo pasamos un poquito. Pasemos. Los obligados, ¿quiénes están obligados a denunciar la defunción?
es un punto que para nosotros es importante, sobre todo porque quienes están obligados son familiares directos o en su defecto toda persona capaz que vio el cadáver o en cuyo domicilio hubiera ocurrido la defunción. Acá para nosotros es muy importante porque fíjense que la ley en su segundo apartado dice que están obligados a denunciar la defunción los directores o administradores de los establecimientos sanitarios. Que eso al final, ya cuando les cuento un poco lo que estamos trabajando con salud, para nosotros esto es fundamental. ¿Por qué? Porque ellos también están obligados a denunciar la defunción. Lo dice la ley, digamos, ¿no? Hoy por hoy, ¿quiénes vienen? Vienen los familiares o vienen los encargados de la inhumación o la cremación, pero no tenemos habitualmente denuncia de los directores o administradores de los establecimientos sanitarios, digamos, ¿sí? Eso es un punto que para nosotros es importante para justamente trabajar las denuncias de oficio por parte de los hospitales para evitar que sea más rápido y evitemos pérdida de información. Pasemos. Bueno, y finalmente llegamos al módulo 2, que es la elección del procedimiento. Los procedimientos de inscripción de defunción. Es decir, en el módulo 1 vimos todo lo que es la parte general, qué es lo que yo tengo que pedirle al interesado, y ahora vamos a ver con esa documentación qué procedimiento es el que yo voy a aplicar, y ahí sí tienen que ver los plazos. Pasemos. Estos son los procedimientos. Tenemos el procedimiento normal, el procedimiento fuera de término, el procedimiento, en realidad la información que damos en el caso que tenga que ser una inscripción judicial, y los procedimientos especiales que son la defunción fetal, la defunción parcial, el procedimiento que hago cuando viene un cuerpo de otra jurisdicción y el procedimiento digital. Así. ¿Qué me va a determinar a mí qué procedimiento hago? Yo ya vi que el certificado médico de defunción está correcto, ya vi que el declarante tiene la documentación correcta, ya vi cómo me acredita identidad el cuerpo del fallecido, y ahora me corresponde ver cuál es el procedimiento que tengo que aplicar. Para eso, ¿qué nos dice la ley? Que es fundamental el plazo. ¿Por qué? Porque la ley me pone un plazo a partir del cual yo puedo aplicar el procedimiento normal, un plazo en el cual el procedimiento que debe aplicar es el procedimiento fuera de término, y el plazo que es más de 60 días cuando sí o sí tiene que recurrir la persona a la vía judicial. ¿Qué dice la ley? Que hasta los 2 días hábiles, dentro de los 2 días hábiles, yo puedo aplicar el procedimiento normal de defunción. ¿Quién es la autoridad que lo va a hacer? Va a ser el oficial público local, y el requisito obviamente es la documentación, la tríada registral de documentación que vimos para que yo pueda aplicar el procedimiento normal. Cuando es fuera de término, es cuando se vencieron los 2 días hábiles. Entre los 2 días hábiles y los 60 días hábiles desde que ocurrió el hecho de la defunción, yo voy a aplicar el procedimiento fuera de término. ¿Quién es la autoridad que va a disponer que se haga esa inscripción de defunción? Va a ser la subsecretaría, requiere un expediente obviamente administrativo y el dictamen de asuntos jurídicos, que es parte del expediente. ¿Cuál va a ser requisitos clave para que yo lo haga? Además de la tríada registral, yo voy a necesitar el certificado negativo de inscripción, es decir, de que esa defunción no esté inscrita anteriormente, y el formulario 22A. Y la vía judicial es cuando se vencen los 60 días corridos, que en ese caso, ¿quién va a ser la autoridad que va a disponer la inscripción de la defunción? Va a ser el juez competente, y ahí ya es con intervención del abogado o del defensor oficial. Pasemos. Procedimiento normal. Vamos ahora en el supuesto de que tengamos un cuerpo que efectivamente dentro de los 2 días hábiles se constató la defunción. Tengan en cuenta siempre que los días hábiles se computan desde el tiempo en que se produjo la defunción, no desde que se pide el certificado, ¿sí? Eso es importante que lo tengan presente. ¿Por qué? Porque el tiempo de los días hábiles corre desde que se produjo el hecho,
no desde que se certificó por el médico. Con lo cual puede haber un certificado médico que se pide el día de hoy, pero si es una defunción que ya ocurrió hace más de 48 horas, de 2 días hábiles, ese ya no va por el procedimiento normal de inscripción de defunción. ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Qué es lo que tiene que hacer el oficial público en ese caso? Lo primero que va a hacer es verificar la documentación, y una vez que verifica la documentación, que es el certificado médico, que el certificado médico esté correctamente, que no tenga cerradura, que no tenga enmiendas, que todo lo que vimos anteriormente, va a confeccionar el acta de defunción. En ese momento, a la documentación del fallecido la debe retener y utilizar, y extiende la boleta de inhumación. Se lee y se enmienda cualquier error y se procede a la firma. De ahí se carga el F24, escaneando toda la documentación, y se concluye el trámite una vez que se imprime el remito de recepción, una vez que ha sido verificado por el RENAPER. Esto es importante porque no concluye con el acta ni con la entrega de la boleta de inhumación. Es decir, la obligación del oficial público se extiende hasta que se verifica el trámite que él cargó, ¿sí? Eso es importante porque muchas veces puede quedar observado, quedan pendientes, y tienen que saber que el oficial público no concluye una vez que entrega la boleta de inhumación, sino que tiene que verificar que esos pasos se cumplan. Pásenlo. Defunción fuera de término. ¿Qué pasa? ¿Cuál va a ser el procedimiento y por qué es importante que lo sepa la guardia? Cuando se pasan los 2 días hábiles, hasta los 60 días hábiles, tenemos que aplicar el procedimiento fuera de término. En este caso de central, interviene la oficina fuera de término, pero de todas maneras en el procedimiento es importante que lo sepan, porque una vez que se dicta la resolución de la subsecretaría, eventualmente la guardia debe tener que hacer esa inspección fuera de término, ¿sí? En este caso, ¿cuál va a ser el procedimiento de fuera de término? Primero se verifica la documentación, que dijimos, ¿cuál era la documentación? El declarante y cómo se verifica la identidad del fallecido. Una vez que se verifica eso, también yo tengo que tener, o en su caso gestionar, el certificado negativo de defunción, que va a ser ¿de qué oficina? La que corresponde a la jurisdicción donde se debería anotar, ¿sí? Eso es importante, porque no es cualquier certificado médico. Uno puede iniciarla fuera de término en cualquier oficina, sí, pero tiene que tener la documentación para hacerlo. Y en este caso, el certificado negativo de defunción no lo puede pedir cualquier oficina, sino que tiene que ser la oficina en la cual debió haberse inscrito esa defunción. ¿Y cómo sé qué oficina se debió haber inscrito esa defunción? Por el lugar de fallecimiento, exactamente. Una vez que está eso, que verifico la documentación, se completa el formulario F22A y en su caso el F25. Esa es una de las cosas que cambiamos en el 2023 cuando hicimos el manual. ¿Por qué? Porque antes se elaboraba el F25 una vez que se autorizaba que se inscriba la defunción. Hoy por hoy, el F25 con los 2 testigos se firma al momento de iniciar el procedimiento. ¿Con qué fin? Con el fin de que cuando concluya el procedimiento ya esté el formulario F25 firmado para poder hacer la carga de la defunción. Si no, de otra manera tendríamos la resolución que ordena la inscripción, pero no lo podemos concluir porque faltaría el F25. En caso de que sea necesario, se gestiona a través del Departamento de Inspección una boleta provisoria de traslación. Esto es importante, que si se pide una boleta de traslación provisoria, se tiene que recabar la autorización del Departamento de Inspección, ¿sí? Que es para poder trasladar el cuerpo hasta tanto yo tenga el acta definitiva y la boleta y pueda emitir la boleta de traslación.
se lee y se procede a la firma de los formularios por el declarante, el oficial público y en su caso los testigos en caso de que haya formulario F25. ¿Alguna duda hasta acá? Ahí serían 60 días corridos, así, no hay. Sí, perdón, 60 días corridos. 60 días corridos. Hay la defunción para la traslación, sí o sí tenemos que pedir autorización de inspección. Sí, en el caso de la boleta de traslación provisoria de traslación, es decir, no es la definitiva, se debe informar y se debe ver en el caso particular. La defunción provisoria con la otra. ¿Cómo? ¿Qué diferencia tiene la provisoria con la otra? La provisoria se diferencia en cuanto que usted todavía no tiene el acta, no emitió el acta de defunción, porque en este caso lo que usted va a iniciar es un procedimiento CICE, un procedimiento en el sistema de expediente digital. Por eso, en ese caso, usted tiene que pedir la autorización para emitir una boleta provisoria de traslación, porque todavía no hay un acta que avale esa traslación del cuerpo. El día de mañana, cuando tengamos la resolución, recién va a tener el acta. Es los casos de que fuera del término, técnicamente. Claro, este es los casos de fuera del término. La primera parte, exactamente, de defunción fuera del término. En el 100% de los casos hay que pedir autorización a la inspección. Sí, hay que pedir la autorización de inspección, que en realidad el manual dice que tiene que ser a través de correo, pero eventualmente se puede hacer. Sería verbal. Consulta. Ajá. Porque estamos los fines de semana. Claro, por eso. Se puede hacer la consulta, pero lo importante es que se efectúe esa consulta para que inspección tenga conocimiento que autoriza una boleta provisoria de traslación. Sigamos. La segunda parte. Se tomó el trámite, se firmó el formulario, ya se firmó el acta F25 en caso de que hiciera falta. ¿Cómo sigue el trámite? Se manda toda esa documentación a la oficina fuera de término, una vez que se queda ingreso. ¿Quién va a verificar el trámite? Y en su caso va a ver si es necesario que se implemente de alguna manera o si está en condiciones de seguir. En caso de seguir, elabora el informe y lo remite a la dirección jurídica diciendo que puede continuar el trámite. La dirección jurídica realiza un dictamen y eleva para la firma de la subsecretaría la resolución. Todo esto no interviene en el oficial público, interviene ya un procedimiento interno entre la oficina fuera de término, jurídico y la subsecretaría. La subsecretaría va a firmar indicando todos los detalles que hagan falta para que se realice la inscripción. El nombre, el apellido, la oficina en la que se tiene que inscribir y también, obviamente, la fecha de la defunción. Por último, acá vuelve a intervenir el oficial público. ¿Qué pasa una vez que la subsecretaría firma? El oficial público va a recibir el expediente CICE y va a verificar la corrección del expediente, es decir, que el formulario se corresponda con lo que dice la resolución, mínimamente los datos esenciales, digamos que el nombre, apellido, el número de expediente estén correctos, y va a realizar directamente el acta de defunción. Realiza el acta de defunción, que en este caso va a ser firmada solo por el oficial público, haciendo referencia en el acta a la resolución y el número de expediente. Carga el F24 y carga la documentación. Y finalmente imprime el remito de recepción una vez que está verificada esa defunción. La parte del remito, Sí. no, se hace una vez al mes y lo hace la encargada de la oficina, acá por lo menos. Claro, lo importante es que ustedes como oficial público verifiquen de que exactamente, de que se haya completado la carga digital. Exactamente, esa es la idea, que cada uno, obviamente que la encargada de la oficina, que en este caso será Nerina, verá el caso y estará atento a los que estén inconclusos, pero es importante de que sepan de que la obligación del oficial público se concluye una vez que ya está aprobado el trámite por parte del CHUT. Inscripción judicial. Cuando ya pasaron los 60 días corridos desde la defunción, no se va a realizar ningún procedimiento alguno por parte de la oficina, no se realiza ningún tipo de expediente
y lo único que debe hacerse es informarse del ciudadano que en este caso debe realizar la inscripción judicial de defunción y que para ese trámite puede acudir a un abogado o un oficial público en su caso. Bueno, ahora ya entramos en lo que son los procedimientos especiales. Ya vimos que de acuerdo a la matriz de tiempo nosotros vamos a poder aplicar el procedimiento normal, el procedimiento fuera de término o en su caso brindar la información para que se proceda con inscripción judicial. Ahora lo que son los procedimientos especiales vamos a ver lo que es la defunción fetal, vamos a ver lo que es el procedimiento de defunción parcial, que es un procedimiento que tenemos acá en la provincia, y vamos a ver finalmente lo que es cuando se trata de extraña jurisdicción, cuál es la documentación que debemos requerir y cuál es la documentación que debemos emitir. En los casos de defunciones fetales se va a proceder de la misma manera que las defunciones ordinarias, con solamente dos diferencias. En todos los casos se abre el formulario F25, que el F25 va a ser con la sola firma del declarante, ¿sí? Esa es la primera cosa que diferencia las defunciones normales con la defunción fetal. Y por el otro lado, que cuando se inscribe la defunción se va a consignar en el nombre siempre NN, por más que los padres quieran darle un nombre o quieran asignarle alguna, en este caso no haber nacido, se consigna NN, en el espacio el nombre y apellido. Después se debe consignar, de acuerdo a lo que diga el certificado médico de defunción fetal, que es otro tipo de certificado, si es que ha sido extraído o expulsado, y el nombre y apellido de la madre gestante, ¿sí? Esos son los casos de las defunciones fetales. Hay que diferenciar la defunción fetal, obviamente, de aquel que nace y muere, porque en el caso de que ha nacido y que ha fallecido, ¿qué vamos a hacer? La inscripción de nacimiento, con nombre y apellido, y una inscripción de defunción normal. En el caso de la inscripción de la defunción fetal es cuando el bebé no ha nacido y se emite un formulario específico, que es el formulario del certificado médico de defunción fetal, y se inscribe en los libros de defunciones fetales, ¿sí? Bueno, después tenemos lo que es la defunción parcial. Acá en la provincia nosotros tenemos las defunciones parciales. ¿Eso qué quiere decir? Cuando una persona ha perdido un miembro o lo han amputado, tiene la posibilidad de disponer de esos restos de su cuerpo y poderlos inclusive inhumar en el cementerio. Para eso, ¿qué es lo que le vamos a pedir? Siempre, esto que es importante, siempre este procedimiento se va a hacer de manera administrativa. No importa, es el único caso, no importa el plazo, ¿sí? No importa si pasaron 2, 60 días o el tiempo que hubiera pasado, siempre se va a hacer de manera administrativa. ¿Qué es lo que se debe pedir? El certificado médico original y copia del DNI del declarante. Se debe verificar que efectivamente todos los datos que me presentan están completos, que el certificado médico se refiere a la persona, que obviamente que el miembro amputado corresponde a esa persona. También se ve qué relación o qué nexo causal hay entre el declarante o por qué el declarante me pide ese certificado de inhumación. Y finalmente se pide una boleta de declaración parcial, que eso también fue algo que se implementó en el 2023, en el manual anterior, el modelo de boleta de declaración parcial. Esta boleta de declaración parcial se debe archivar cronológicamente en la oficina junto con el certificado médico original. Eso queda acá, el certificado médico original. Y finalmente vamos al último procedimiento especial, que son las inhumaciones de defunciones provenientes de otra jurisdicción, que este también es un procedimiento que se implementó en el 2023, que es con respecto a aquellas personas que vienen de otra jurisdicción, es decir, de otra provincia, de otro país, y solicitan que sean sus restos inhumados en esta provincia.
En este caso, ¿qué es lo que le vamos a pedir? El acta de función y la boleta de traslación original correspondiente al lugar de origen. ¿Qué pasa si no tiene esos dos documentos? Se debe realizar la consulta a la oficina de inspección, quien debe ver el caso concreto, porque a veces hay lugares donde no emiten el acta de defunción y la boleta de inhumación. Con esos documentos, en caso de que tenga ambos documentos, certifica el oficial público una copia de ambos documentos y de la documentación identificatoria del declarante que viene a solicitar la inhumación. Se emite por duplicado la boleta de traslación de extraña jurisdicción y se aclara que de todas maneras el formulario lo dice que esa boleta de traslación solamente va a ser válida junto al acta de defunción original y la boleta de traslación del lugar de origen. Finalmente se archiva cronológicamente la boleta de traslación junto con las copias de la documentación original que me trajo del lugar de origen. Sí. O sea, le sacamos copia al acta de defunción y a la boleta original y le devolvemos eso a la persona. Se le devuelve eso a la persona abrochado junto con la boleta de traslación, porque esa boleta de traslación solo es válida con esa documentación original. ¿Sí? ¿Cuál fue el motivo de todo esto? Porque eventualmente, anteriormente, ¿qué es lo que pasaba? En el cementerio quedaba solo archivada la boleta de traslación nuestra. Entonces la idea es que la boleta de traslación solamente sea válida, porque el oficial público expide esa acta con la presentación de la documentación original, para que de esa forma no quede solamente la boleta de traslación nuestra, sino cuál es la documentación original que dio origen a esa inhumación. Y acá queda una copia certificada por nosotros junto a la boleta de traslación, una copia de la boleta de traslación. ¿Sí? Doc, una consulta. Sí. En el caso anterior que quedó ahí algo del parcial, ¿el declarante tiene que ser algún familiar directo o cualquiera? No necesariamente puede ser cualquier persona, pero sí justamente se pide que indique cuál es el nexo con el titular, digamos, ¿no? O sea, Amigo, es un amigo, con un amigo. sí, lo importante es que quede registrado respecto al declarante quién es el declarante y el nexo que tiene el declarante, digamos. Sí. ¿Alguna otra duda hasta acá? El certificado médico en el acta parcial, ¿cuáles son los requisitos que debe cumplir? O sea, ¿qué es obligatorio? Porque algunos vienen con hora, otros no traen la hora. Claro, no está establecido cuáles son los requisitos. Sí es importante, obviamente, que esté individualizado cuál es el miembro y que esté individualizada quién es la persona que se amputó, que extravió, que tuvo la pérdida y la fecha exactamente. Más allá de que la fecha, no nos olvidemos, no tiene ninguna incidencia en que vos lo tomes o no. Lo importante es que vos dejes acá archivado el certificado médico original que da origen a esa boleta de información parcial. ¿Tiene plazo para inscribir esa? No tiene ningún plazo para inscribir inhumación parcial, es el único procedimiento que no tiene un plazo específico. Sí es importante esto, que tenga el certificado médico original y que nosotros cronológicamente lo archivemos por si, no sé, el día de mañana resulta que aparece algún miembro, entonces uno tiene cronológicamente archivado cuáles son las boletas de inhumación y quién es el médico que certificó que ese miembro corresponde a tal persona. ¿Alguna otra consulta? Antes no se podía, en la defunción normal, no se podía recibir con declarante que tenga cédula de identidad, pasaporte. Ahora, ¿eso continúa así? Lo importante es que tenga la documentación identificatoria Lo que vigente. pasa es que después no nos podemos cargar en el sistema. Claro, El rol de denuncia. El declarante estamos hablando, ¿no? Siempre pedíamos, por ahí es posible que sea radicado o que tenga documentos o sea argentino. claro. Sí, nosotros, de hecho, en el manual anterior se pedía que sea argentino, que tenga DNI.
acá lo importante es que tenga documentación identificatoria vigente. Habría que ver con Natalia en esos casos cómo se hace la carga del F24. Pero agregado un número negativo y ponemos, creo que me Claro. una vez en mi caso y lo agregamos con un número negativo. Claro, eso tendríamos que verlo con Natalia, pero sí, digamos, eventualmente se podría ser declarante. Lo importante es que tenga la documentación identificatoria vigente. Soy declarante, sí tiene que acreditarte identidad. ¿Sí? Bueno, estas son las buenas prácticas operativas que justamente tenemos que tener en cuenta y que sería, cómo tenemos que actuar, digamos, ante cada procedimiento. Siempre lo que tenemos que hacer es la verificación exhaustiva de toda la documentación que me presenta. Eso es importante. No nos olvidemos con la documentación que si el DNI del fallecido, eso ya lo vimos en la clase anterior, si el DNI del fallecido no es el último emitido, lo que vamos a hacer es pedir el certificado médico de extravío para poder bueno, tomar cualquier identificación. Por más que esté vencida, igual es válido, pero si es que no es el último, se va a pedir el certificado de extravío para poderlo tomar. Después, bueno, con respecto también al F25, también no nos olvidemos que si es menor de 13 años, el fallecido es menor de 13 años, no solo declarante, puede firmar el F25 y si es mayor de 13 años, va a requerir la intervención de los testigos hábiles. Otro dato que es importante es tratar siempre de usar el certificado médico, los datos que figuran en el certificado médico, ver que efectivamente coincidan con lo que dice el DNI físico y el sistema Chutro, que es por esto, justamente, si hay un documento posteriormente emitido, pedirle al familiar que traiga el certificado de extravío. O el CISE para evitar errores eventualmente. Revisar los datos del acta antes de la firma, además de que obviamente en el acta tiene que ser letra clara y legible, porque no nos olvidemos que hoy por hoy las actas que nosotros todavía hacemos, al hacerlo en libro, tenemos que tener letra clara y legible, y siempre es aconsejable revisar los datos. Por eso dice en el manual, leer y enmendar cualquier error, porque antes que firme el oficial público, estoy a tiempo de poderlo salvar. Se puede salvar abajo, pero una vez que lo firmo ya no lo puedo salvar. Empatía y contención, obviamente siempre atender al ciudadano, entendiendo la naturaleza del trámite que estamos haciendo, ¿no es cierto? Y después siempre tener presente esto que les dije, la actividad del oficial público va a concluir una vez que yo ya tenga aprobada el trámite digital, acá la digital es la que funciona. Entonces siempre es aconsejable resguardar y digitalizar inmediatamente la información que tengo e inutilizar el DNI para hacer la carga digital. Esas son las buenas prácticas operativas que siempre tenemos que tener presente. Bueno, hasta acá creo que son los procedimientos. Quiero hacer una aclaración, Sí. si se puede. Yo quiero hacer una aclaración con respecto a la defunción parcial. En realidad, bueno, comúnmente entre casa, estamos llamando defunción parcial, en realidad fue un procedimiento que solicitó el Ministerio de Salud para los casos en que no fueran desechados, que por el volumen del miembro que fue amputado fuera necesario inhumarlo. En realidad debe llamarse, lo tenemos que reconocer como si fuera una boleta de inhumación, una licencia de inhumación de un miembro amputable, no como defunción parcial, porque, o sea, no sería lo correcto, digamos, no es que viene un medio muerto a pedirnos que enterremos, que viene el niño a declarar un pedazo mío que murió, se queda medio complicado. Así que yo diría que si bien nosotros, así medio de entre casa, que estamos llamando de función parcial, que lo tengamos en cuenta como que es una licencia de inhumación o de cremación de un miembro amputado, como para que lo tengamos más claro, porque no es una cosa que la hayamos sacado del Código Civil, sino que surge de un pedido del Ministerio
Ministerio de Salud para esos casos específicos. Así que, perdón, yo quería hacer esa aclaración. No, además muy importante lo que dice la doctora, porque de hecho también vimos cómo es el procedimiento en otras provincias y no todos tienen implementado este procedimiento. De hecho es algo que se va a rever a futuro. Este ya era un procedimiento, la práctica de las defunciones parciales, un procedimiento que ya estaba implementado. Nosotros lo que hicimos en el 2023 es acomodarlo, por decirlo, o darle alguna forma, algún procedimiento específico, porque antes estaba como muy laxo el procedimiento, no había demasiadas reglas ni demasiada formalidad, le dimos un procedimiento y bueno, actualmente tenemos este procedimiento, ya se verá a futuro si se mantiene o no se mantiene. Y después también hay otra cosa que sí me gustaría comentarles, que no es para ahora, no es en este momento que está aplicable, pero sí se está trabajando a futuro en poder hacer un procedimiento digital, ¿sí? Sí o sí, digamos, la digitalización es algo que nos va, que cada vez nos exige a nosotros tratar de, sin dejar de lado, obviamente, todas las formalidades que requiere el acta de defunción y que requiere la intervención médica, pero sí nos exige la digitalización poder ayornar los procedimientos. Entonces, desde ese sentido, y se acuerdan cuando vimos quiénes están obligados a denunciar, vieron que justamente la ley pone a los establecimientos sanitarios como una de las personas obligadas a denunciar las defunciones. Se está trabajando con el Ministerio de Salud, para que justamente ellos nos puedan informar en tiempo real, de firma digital, las defunciones que ocurren en los hospitales y tratar de justamente eliminar la brecha de subinscripciones que tenemos, porque cuando se producen los problemas, cuando Salud le da la documentación a los familiares para que vengan a hacer un trámite de registro civil. Entonces tenemos el Estado que le da la documentación a los familiares para que venga el Estado. Y ahí es donde estamos tratando de trabajar para poder hacer un procedimiento ágil, seguro, donde justamente el Estado informe al Estado, sin usar el medio de los familiares. Pero bueno, eso es algo que todavía está en elaboración, pero sí me parece importante que lo sepan, porque nuestro objetivo, si Dios quiere, si tenemos éxito con el doctor Viergo, es poder justamente avanzar, siempre y cuando obviamente sea de manera segura, con firma digital, y nosotros podamos tener información en tiempo real, poder avanzar en procedimientos que les resulte más fácil al ciudadano, en realidad no tengan que tener intervención directa del ciudadano, pero sí de los hospitales y de los médicos, digamos. Entonces ese es el procedimiento en el que estamos intentando avanzar a futuro. Obviamente en su momento y en caso de aplicarse, los capacitaremos, hay que definir bien un montón de cosas, pero sí me gustaría que sepan que uno apunta hacia eso, ¿no? Era como se hacía en pandemia, entonces debería ser como se... Bueno, justamente en pandemia tuvimos una experiencia muy favorable con la implementación a través del uso del CICAT. Entonces la idea es un poco hacer un mix, porque nosotros antes en pandemia teníamos la limitación con los privados, con la firma digital, que no tenemos firma digital. Entonces se hacía vía WhatsApp. Y bueno, la idea es esto, a través de Salud. Con Salud estamos trabajando en que se emita digitalmente el certificado. Es decir, que el certificado de defunción no sea papel, sino que ya venga certificado digitalmente por la institución sanitaria, sea pública o privada. Pero bueno, eso es un desarrollo. O sea, todavía sí me interesa que lo sepan, porque si Dios quiere, esperamos que sea un desarrollo inmediato, no demasiado largo en el tiempo, pero todavía es algo que se está trabajando, ¿sí? Ya no trabajarían en empresas médicas. Lo ideal sería, No en la declaración. no en la declaración, claro, sería, ya la idea es que el médico directamente esté avalado su firma por la institución sanitaria nos permite a nosotros conocer en tiempo real
En el momento que el médico firma la defunción, la idea es que ya cada oficina lo tenga listo para cargar. ¿Quién es el declarante? En este caso, es la autoridad sanitaria que te declara que en su hospital ha fallecido tal persona. ¿Basado en qué? Que la ley lo obliga, porque encima lo pone como sujeto obligado. Basado en que ellos están obligados a denunciar la defunción que ocurrió en su institución sanitaria. Por eso es importante ver cuáles son los sujetos obligados, porque ellos también están obligados a hacerlo. Nada más de que hoy por hoy, si le entregamos ese papel a los familiares, para que ya sean los familiares o la empresa de sepelio, vengan a realizar el trámite. ¿Alguna duda? Doctor, cualquier médico puede firmar el certificado médico de defunción, cualquier médico. Sí, O hay médicos autorizados. en realidad no hay ninguna distinción en la ley con relación al médico que debe firmar el certificado médico de defunción. No nos olvidemos que ese médico tiene que estar avalado por la institución sanitaria, ¿no? Sí. ¿Alguna otra duda? Y cuando es una defunción en la casa, a veces van médicos particulares. De cabecera. Bueno, Médico justamente... cabecera, hay que dicen eso y no ponen sellos de policía ni de hospital, solamente. Claro, bueno, en este caso sí tendríamos que pedirle que tenga el aval de la institución sanitaria para poderlo, porque además lo dice la normativa, digamos, tiene que tener el aval de la institución sanitaria. Yo entiendo que en ese caso el médico de cabecera sí lo puede hacer, pero tiene que tener el aval de la institución sanitaria. En ese caso, ¿cómo haríamos nosotros? Porque a nosotros nos toca. Claro, sí, sí, toca. Lo que pasa es que está trabajando. Sí. Claro, sí, en realidad si fallece en la casa tiene que intervenir la policía, pero también es cierto que muchas veces el médico de cabecera le hace... No siempre interviene. Más allá que, claro, en esos casos sí tiene que tener aval de la institución sanitaria. Pero hay defunción. Práctica no. No se hace nada. Claro, pero sí tendrían que pedirle que tengan el aval de la institución sanitaria, de la cual extrajo el certificado médico, porque el certificado médico no lo tienen los médicos particulares. No, sí lo tienen. Sí, nosotros tenemos Sí lo tienen. un caso de una médica de la cabecera, pero tenía el certificado que venía del materno infantil. Del materno infantil central en duda, pero no llevaba el sello del materno. No, Claro. ellos tienen impreso el certificado. Como otro certificado, digamos, Exacto. aparte. Claro. Bueno, Eso, porque también a nosotros sí en las guardias sí nos traen bastante preocupados con las chicas y habían emitido un certificado. claro, bueno, tendría que eventualmente sí intervenir la policía, como dice la doctora Colque, pero sí tendría que tener sí o sí el médico avalada su sello de la institución sanitaria a la cual pertenece, O digamos. sea, sería un motivo de rechazo. Sería exactamente, Porque la sí, tiene que subsanarlo. Si no sucede en su hospital, Tendría no que lo pone. subsanarlo. A ver, es una realidad. Y si no interviene la policía, tampoco lo pone. El principio general es que en realidad el médico de cabecera no puede pedir un certificado de función. No lo puede hacer. ¿Por qué? Porque la ley dice re clarito que tiene que tener el sello del profesional y del establecimiento. Entonces, si el médico de cabecera va a certificar la defunción de quien era su paciente, no corresponde en realidad. ¿Por qué? Porque como fallece en el domicilio, el procedimiento establece por ley es que tiene que ir la policía. Y quien debería emitir el certificado médico es la policía, en realidad. Nada más que el médico de cabecera que va a hacer el favor de la familia, se lo hace. En realidad, no corresponde. No, la misma policía lo hace. No, a veces la policía La no lo policía hace. notifica el hecho, la policía dice, tiene médico de cabecera, le dice, Pero no corresponde. pero la policía misma No hace. corresponde. Claro, es tal cual como dice la doctora, en esos casos tiene que intervenir la policía. Si no tienen el sello de la institución sanitaria, lo que tienen que ir a notificar a través del médico.
O tener la familia ahí, no se puede decir, señora, no. Claro, en ese caso, si tiene la firma del médico y de la institución sanitaria, se procede. Si no tiene el médico, si no tiene el sello de la institución sanitaria, tiene que explicarle que se subsana o tiene que tramitarlo a través de la policía para que venga el turno. O sea que un médico que no está trabajando en alguna institución sanitaria, es un médico privado y no ejerce en el ámbito, digamos. Bueno, eso nos pasó en Salvador Massa, justamente el médico privado que certifica la función domiciliaria, pero el hospital que certificaba no trabajaba en ese hospital, entonces que eso no denuncia al hospital, no está avalado. Exactamente. Era Entonces se entiende cómo sería el procedimiento. ¿Se entiende o no se entiende? Es decir, uno tiene que cotejar que tenga la firma del sello de la institución sanitaria y del médico. Si falta alguna de las dos, tiene que pedir que se subsane. Es así. Tendrían que avisarle a las empresas porque ellos generalmente traen así. Porque también ha pasado de que en la familia hay un médico y ese médico certifica la defunción de ese familiar y no está avalado si por no está avalado, no tendría por qué. Pero pasa, digamos. Exactamente. Bueno, eso pasa en cuanto a la validez que nosotros tenemos que verificar del certificado médico que se lo exhibe. Y si lo exhibe el certificado médico que no tiene el aval de la firma del médico, directamente se lo van a subsanar. Es un error propio del certificado. Otro punto. Sí. Llena un médico el certificado de defunción y comprobamos que tiene un error. Se lo lleva al hospital familiar y ya no está ese médico. Otro médico puede salvar y firmar. Eventualmente se tiene que procurar que sea el mismo médico, pero eventualmente se puede tomar esa situación, siempre y cuando obviamente esté siempre firme y sello del médico. Claro, la historia clínica está sacando, digamos, corroborando la información. Sí, igual siempre se debe procurar que sea el mismo médico, porque es quien en definitiva certifica la defunción. ¿Alguna otra duda? Bueno, estos son los procedimientos aplicables. Acuérdense, es muy importante que sepan, no sé si ya estuvieron practicando con el F24, pero de todas maneras la carga que les pasó la vez pasada a Natalia, practiquen, acuérdense de que se va a tomar la carga del F24, se va a corroborar que efectivamente lo puedan hacer y, bueno, tengan en cuenta los plazos, tengan en cuenta la documentación y creo que esos son básicamente para poder elegir cuál es el procedimiento aplicable a cada caso. Bueno, eso sería todo, hasta acá sería el módulo 2. En el módulo 3 lo que vamos a hacer es verificar cuáles son las reglas operativas para la guardia y sobre todo lo que es la guardia de atención administrativa. Y la idea ya en el módulo 3 que podamos hacer algunos casos prácticos justamente para que podamos plantearlo, para ver cómo lo resuelven y para ver si tienen bien claro los conceptos, ¿no? Bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Última pregunta. ¿Tiempo recomendable es que podemos esperar para incluir una defunción de oficio? O sea, No hay un tiempo. Una vez que está la resolución fuera de término, no hay ningún tiempo. Es más, la idea es que bien reciba vos la resolución, procedas a inscribirlo, ¿sí? Muchas oficinas del interior, exactamente, para eso se sacó la institución de oficio. Muchas oficinas del interior, vas a la oficina y tienen un montón de expedientes ahí guardados esperando a que venga el familiar.
Cuando nosotros sacamos la inscripción de oficio, que salió con el memorándum en su momento, justamente para evitar esa acumulación de trabajo, vos recibís el expediente y automáticamente procedés a inscribirlo, o sea, en el menor tiempo posible, la idea es que lo inscriban. Bueno, sí. Acá vamos a necesitar de la voluntad de la Mary, porque viste los chicos que no dejó la NAT un simulador para poder practicar el F24. No hay para. Así que los chicos van a tener que ir a ver que a vos, el número de A2, de A3, para que ellos vean cómo cargan vos. Y en algunos casos que les tengas confianza, no reproducamos los manes. Sí, que vayan cuando quieran. Todos los días hay 20 de funciones. Bueno, sí, pero Ay,